que morreu Emilia Pardo Bazán, doña Emilia Pardo Bazán. E ninguén mellor pode explicarnos que este home, que Manuel Zabal Lázaro, catedrático de Literatura e Lingua Española, ¿quién es Emilia Pardo Bazán? Querido Zabal, me encantaba de tenerte aquí. ¿Quién es Emilia Pardo Bazán? Emilia Pardo Bazán, como era Rosalía, eran señoritas con una personalidad, una independencia de criterio y unos conocimientos muy superiores al medio, a lo que les rodeaba. Y ahora que estaba yo hablando con una amiguita nuestra, ¿Sí? en el vídeo roto, que algunos ya han leído, y ¿Sí? ya lo ha leído también Marisa, aparece justamente esa frase de un personaje superior al medio. Eso eran, y por lo tanto no es de extrañar que hoy se puedan leer con tanto gusto. ¿Sigue siendo la narrativa breve importante, como para decir, una de las más importantes de todos los tiempos? Eso es una trampa. Hablar así es una trampa. No quiero caer en esa trampa. Perfecto. Dejemos que la gente buena caiga en las trampas. Yo estoy ya mayor. Bien. Por ejemplo, ella amaba a Galdós. Sí. Galdós la amaba a ella. Sí. Pero Galdós es una cuña que marca dos tiempos, dos épocas, Sí. y cambia la manera de escribir. Doña Emilia lo que hace es aceptar lo que se encontró de más inteligencia y seleccionar para su propia cosecha. ¡Wow! Así que tendremos que ir al vídeo roto, aquella gente que no lo ha leído, ¿por qué debe leerlo? ¿Qué hay ahí que nos vamos a encontrar? Está Galicia, y además con un realismo que algunos dirán, cuando hablemos de una pocilga, algunos dirán, si no es gallego, que aquello parece un insulto, y los que llevamos media vida en Galicia sabemos lo que había en Galicia, la pobreza, el problema de los foros, las partijas, el problema de una Galicia de hace muchos años. En buenas manos, con el vídeo roto y Manuel Zabal. ¡Gracias! Gracias a ti.